Tenemos a continuación el encuentro con la política. Vamos a hablar del significado del resultado de las elecciones presidenciales y los retos del nuevo gobierno. En esta franja nos acompaña Fabio Arias Giraldo, fiscal de la CUT Nacional, Alejandra Trujillo, secretaria de Asuntos Políticos de FESCOL, y Miguel Ángel Pardo Romero, director nacional del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes CEID de FECODE. A todos, a Alejandra, a Fabio y Miguel, muy buenos días y bienvenidos a Encuentros Pedagógicos. Bienvenidos, adelante Fabio, adelante Alejandra. Bueno, mientras se conectan, Miguel, bienvenido. Nuevamente, Andrés, un saludo vital, fraternal y pedagógico a toda la audiencia, aquí otra vez directamente de la cabina presencialmente. Un abrazo a todos y todas y por supuesto a la doctora Alejandra, secretaria ejecutiva de FESCOL, y por supuesto al compañero Fabio Arias Giraldo, fiscal de la CUT, mis contertulios en el día de hoy. Entonces, usted dirá, compañero Andrés Ballén. Bueno, acá tenemos ya veo que están conectados Alejandra y Fabio, están con nosotros en línea, no les escucho, pero... Buenos días compañeros, compañeras, ¿me escuchan bien? Ahora sí te escucho, Alejandra, bueno, bienvenida. Un saludo para todos y para todas, y bueno, un placer estar con ustedes compartiendo esta importante conversación en esta mañana. Bien, muchas gracias. Fabio, ¿lo tenemos en línea? Sí, ahí está. ¿Ya está? Aquí estoy, compañero. Listo, Fabio. Buenos días, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Fabio. Okay. Adelante. Bueno, mientras tanto, vamos arrancando. Bienvenido, Fabio. Vamos arrancando entonces con el tema que nos trae en esta mañana, que nos convoca, y es la situación política nacional. En este punto, pues, quiero que conversemos. Obviamente, vamos a iniciar por Alejandra, alrededor del qué significa este resultado, qué significa para el país el resultado de las elecciones presidenciales que tuvimos el pasado domingo. Alejandra, adelante. Bueno, digamos, yo diría algunas cosas sobre lo que pasó el domingo. En primer lugar, yo creo que significa un cambio, y es un cambio histórico. Creo que eso es mucho más que simplemente una frase, digamos, o retórica. Creo que hay varias señales que muestran que sí es un cambio histórico, ¿no? Colombia, digamos, nunca había tenido una elección donde ganara un candidato, digamos, de izquierda, un candidato que promueve además una propuesta que significa un cambio en el modelo económico del país, un cambio en el modelo social y económico, una propuesta, digamos, incluso de avanzada frente a la ola de las izquierdas de América Latina, pues porque es una propuesta que implica digamos, dejar atrás el extractivismo y la alta dependencia del extractivismo y pensarnos en modelos económicos mucho más sostenibles con el medio ambiente. Entonces es histórico porque es la primera vez que elegimos un gobierno de izquierda, pero además es histórico porque es un gobierno de izquierda que representa lo que en Latinoamérica se dice recientemente una nueva ola de las izquierdas, una izquierda que efectivamente, digamos, promueve un tema de sostenibilidad ambiental, además del tema de justicia social, que es una agenda, digamos, característica de la izquierda, pero que además incorpora nuevas agendas ciudadanas, como las agendas de las mujeres, que están muy presentes en el, digamos, en el proyecto político del pacto histórico, ¿no? No solo por lo que significa tener una vicepresidenta que es una mujer negra, una mujer desplazada, una mujer de uno de los departamentos más golpeados por la violencia, y lo que ella simbólicamente representa no es menor para un país como el nuestro, patriarcal, clasista, racista. Creo que muchos y muchas han visto esta imagen que está circulando de Marta Lucía y Francia Márquez. Creo que esa imagen a veces es mucho más poderosa que 1000 palabras y muestra eso, un cambio en el discurso, un cambio en la forma de hacer política, pero también la apropiación de nuevas agendas. Entonces es un gobierno de izquierda, una propuesta de izquierda, una propuesta de izquierda que incorpora estas nuevas agendas, y digamos es
es el resultado o es un paso más en un proceso de transformación en el que viene el país, ¿no? Y que empieza con la firma del acuerdo de paz. Yo creo que ahí hay un quiebre que hace posible que hoy tengamos un gobierno, digamos, que hoy estemos, digamos, frente a un gobierno de izquierda, pues porque el conflicto armado en Colombia hizo primero que la agenda, digamos, de terminar el conflicto fuera la agenda central, pero además pues generó una situación de estigmatización hacia la izquierda que creo que es bien conocida por quienes estamos aquí. Entonces, la firma del acuerdo de paz, el estallido social que cambia las agendas del país, o sea, ahí la agenda socioeconómica se vuelve una agenda primordial y esa agenda y esas necesidades de empleo, de educación, son muy bien leídas por el proyecto político del Pacto Histórico. Entonces creo que ahí hay, digamos, un paso más en la transformación. La pandemia creo que es otro elemento que hace posible que hoy tengamos este cambio, pues porque la pandemia profundizó mucho más esas desigualdades estructurales que ya teníamos en el país. Y adicionalmente el mal manejo del actual gobierno. Creo que Iván Duque pues tuvo un muy mal manejo de la pandemia, las medidas fueron tardías, fueron insuficientes, el país se empobreció más, creció el desempleo y toda esa situación tan crítica económica del país hace que hablar de justicia social sea absolutamente necesario. Entonces es otro elemento que hace posible que esto pase y sin duda también la crisis de liderazgos en la derecha colombiana, ¿no? O sea, el candidato que ellos tenían, digamos, su primera carta, que era Federico Gutiérrez, pues nunca logró ser un buen candidato, no pasó a la segunda vuelta. Y bueno, el candidato que enfrentaba a Gustavo Petro significaba no solamente el establecimiento, sino un retroceso gravísimo en los avances de los derechos de las mujeres, de la población LGBTI, bueno, en conquistas y en un camino incluso de los derechos laborales frente a lo que se atrevió a decir con el tema de la jornada y bueno, con el tema de los maestros y las maestras. Entonces uno diría, todos esos elementos hicieron posible este cambio. Estamos hablando, digamos, de un giro político en Colombia hacia la izquierda, de una propuesta que además cuando fija sus prioridades se nota un poco lo que está de fondo en esa propuesta y en ese programa político: justicia social, justicia ambiental y paz. Y por último, creo que también representa, y allí insisto, no es solo un tema de discurso, y es la posibilidad, digamos, del gobierno de los nadie, ¿no? De los que no han tenido voz, de salir digamos, de un gobierno del establecimiento que incluso, y que gobierna, digamos, para los intereses de los grandes grupos económicos. Yo creo que aquí estamos ante un cambio histórico y también una oportunidad histórica, ¿no? Porque seguramente va a empezar, digamos, esperamos que al gobierno, por supuesto, le vaya muy bien y que empecemos una serie de gobiernos que promuevan estas transformaciones, ¿no? Sabemos que aquí en 4 años hay algunos cambios que vamos a notar, pero seguramente van a ser las bases y los cimientos de muchas otras transformaciones que el país necesita, pues porque para nadie es un secreto que uno de los principales problemas de este país tiene que ver con la desigualdad. Insisto, sí. Creo que eso lo leyó bastante bien la propuesta del Pacto Histórico. Yo dejaría por ahí. Vale. En esta primera pregunta, entonces, muchas gracias por tus aportes, Alejandra, y queremos escuchar las apreciaciones de Fabio sobre el particular. ¿Qué significa la llegada al poder del Pacto Histórico para Colombia? Y de Gustavo Petro, claramente. Quiero solamente hacerle una adicional a lo que cuenta la doctora Alejandra Trujillo, con la cual estoy totalmente de acuerdo. Hombre, es que para el programa de Gustavo Petro representa el estallido social y los anhelos de cambio. Pero para eso hubo la necesidad de constituir un pacto histórico, posteriormente un frente amplio y hoy un gran acuerdo nacional. Yo creo que Gustavo Petro ha tenido en la cabeza la necesidad de unificar a muchos sectores, inclusive mucho más allá del... Se te fue la voz del audio. Al centro político del país para que esto pueda avanzar. Y entonces quiero decir que lo que representa es una victoria del pueblo. Por primera vez en Colombia hay una celebración del pueblo a todo lo largo y ancho del país por el resultado electoral de la presidencia de Gustavo Petro.
Eso nunca se había visto. Aquí los Uribes y los Santos y los Duque y los Pastrana y los Amperes habían ganado evidentemente en la elección presidencial, pero nunca había habido una celebración. Esto es una de las muestras evidentes de que este es un gobierno del pueblo. Y por consiguiente, lo digo desde la Central Unitaria de Trabajadores, vamos a respaldar a este gobierno. Sabemos exactamente de los obstáculos que va a tener para llevar a cabo estas propuestas de cambio. Para poner un solo ejemplo, la reforma tributaria va a proponer una reforma de tributaria de 50 billones de pesos, donde el centro estratégico de esos recursos deben provenir, como lo ha señalado Gustavo Petro, de los 4.000 megarricos que hay en Colombia, ¿sí? Es decir, no es de los pobres ni de las clases medias, es de los megarricos. Y eso ya de por sí, pues les va a pisar un callo a estos señores que han usurpado durante 32 años todas las reformas tributarias que han habido, por los cuales los ha llenado de exenciones. Para eso, los trabajadores vamos a estar respaldando ese proyecto de reforma tributaria porque entendemos que de ahí va a depender la posibilidad de hacer una fuerte inversión social para superar el hambre y la pobreza que hoy es el problema principal que tiene el país. Pero los cambios no van a quedar solamente ahí. Va a implementar los acuerdos de paz. Perdimos 4 años por este gobierno, por este mal gobierno de Duque. Y obviamente justicia social y justicia ambiental. Lo que señaló aquí la doctora Alejandra, pasar del extractivismo a la producción agropecuaria e industrial para generar muchos empleos. Creo que lo que se viene es un cambio real y nosotros los trabajadores tenemos que estar fortaleciendo y apoyando para que este gobierno pueda avanzar. Muy bien, Fabio, muchas gracias y le doy la palabra a Miguel Ángel Pardo para que nos cuente sus puntos de vista sobre qué significa la llegada al poder de Gustavo Petro y Francia Márquez. Bueno, coincidiendo con lo que ha planteado la doctora Alejandra y por supuesto nuestro compañero Fabio Arias, pues agregaría en el terreno de lo histórico, agregaría por supuesto de hablar de 75 años, porque la última ocasión en que pudimos tener un gobierno alternativo fue precisamente hace 75 años, que derivó pues en la muerte y en el asesinato de Gaitán, y esto derivó en un proceso de violencia y luego de conflicto interno que hoy aspiramos con este gobierno a ponerle fin de manera, perdónenme la redundancia, definitiva. Y en esta ocasión hay una serie de elementos que evitan que el régimen proceda como procedió frente a Gaitán. Y uno de ellos tiene que ver con algo que señalaba Fabio, que tiene que ver que esto no era un proceso caudillista, sino se fue convirtiendo poco a poco y de manera cada vez más rápida en un proceso de carácter colectivo. Es decir, en estos procesos de señalar que había que partir y terminar ese proceso tan largo en los sectores de izquierda de enfatizar en la diferencia y no en lo que coincidimos, incluir a los sectores democráticos de centro, hablar de un pacto nacional, como lo ha dicho Fabio, ahora de un frente amplio y un acuerdo nacional. Creo que este es un elemento supremamente clave para reiterar. En segundo lugar, para nosotros es absolutamente evidente que aquí se ha producido un salto cualitativo que habíamos aspirado hace mucho tiempo. Es que el movimiento social respondió con un paro nacional, pero no habíamos logrado que la movilización social se tradujera en movilización ciudadana a las urnas y especialmente en movilización de la política a las urnas. Y esto acontece en este proceso que acabamos de señalar, con la característica de que finalmente los jóvenes, que son un termómetro de la sociedad, pues terminan reiterando lo que hicieron en el momento del tema de la discusión sobre el plebiscito de la paz, reiterando su decisión de entrar en la lucha política, y esto queda absolutamente refrendado en la segunda vuelta. El salto entre la primera y la segunda vuelta no solamente observa una participación
importante de la juventud, sino que la crisis generada por el establecimiento y el régimen pues logró fracturar el abstencionismo por lo menos de manera suficiente como para poder ganar en la segunda vuelta. Creo que finalmente decir sobre esta primera parte, esta primera pregunta sobre el significado, pues la importancia de las organizaciones sociales, del movimiento social, de las organizaciones sindicales y en el caso, por supuesto, de la CUT y de FECODE, que fueron promotores de esta movilización social que precedió a esta movilización política. Y en el caso nuestro, pues tener hoy la sonrisa de decir que un régimen cuyo último gobierno, el señor Duque, sentenció a FECODE a desaparecer al final de su gobierno, hoy somos nosotros de la movilización social, de las organizaciones sociales y desde FECODE que decimos al que le quedan las horas contadas es a este régimen, al régimen uribista. Bien, pues en este momento está muy interesante escuchar cuáles son esos beneficios y sobre todo las esperanzas que tenemos puestas en la llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez al gobierno en presidencia y vicepresidencia. Bien, retomamos esta emisión de Encuentros Pedagógicos a las 9:30 de la mañana. Veníamos desarrollando el encuentro con la política y en este momento quiero preguntarles a nuestros invitados, para las personas que se vienen conectando apenas a esta emisión, pues les comento, estamos con Alejandra Trujillo, secretaria de Asuntos Políticos de FESCOL, con Fabio Arias Giraldo, fiscal de la CUT, y Miguel Ángel Pardo Romero del CEID FECODE. En esta segunda parte, entonces, quiero que comentemos de manera breve cuáles son los retos del nuevo gobierno. Alejandra, tienes la palabra. Bueno, tiene un primer reto, digamos, que tiene que ver con cómo hacer posible las propuestas y las reformas que están en el programa y que implican todo este cambio del que estamos hablando, y es un reto de gobernabilidad, ¿no? Sin embargo, como Fabio lo notaba, yo creo que el proyecto político lo tiene clarísimo, ¿no? Y por eso ha venido creciendo y por eso hoy su gran apuesta es por un acuerdo nacional que implica hacer viables esos cambios y esas propuestas, y eso requiere mayorías en el Congreso y eso requiere, digamos, un espacio insisto, de gobernabilidad que necesita este nuevo gobierno. Entonces, y necesita otra cosa que también Fabio ya la mencionaba, y necesita recursos para poder implementar todos esos cambios y esas transformaciones que pone, digamos, que están en el programa y que son como la apuesta central de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Yo agregaría un par de cosas más, ya refiriéndose más al contenido, al programa, a los cambios que han propuesto dentro del programa del Pacto Histórico, y quisiera hacer referencia a las mujeres, ¿no? A los retos frente a las agendas de las mujeres. Y allí se han planteado tres cosas centrales que creo que además resumen muy bien los principales problemas de las mujeres en Colombia, ¿no? Uno tiene que ver un sistema nacional de cuidado. Un sistema nacional de cuidado implica que las mujeres dejen de tener la carga principal del cuidado al interior de los hogares, que hoy les representa 7 horas 46 minutos, y que el Estado provea los servicios que se requieren, digamos, para las personas que tienen necesidades de cuidado especial, para los niños y las niñas. Y allí hay una apuesta, digamos, importantísima que va a permitir que las mujeres ingresen mucho más al mercado de trabajo remunerado y tengan trabajos de mayor calidad. Dos, la creación del Ministerio de la Igualdad. Recordemos que eso ha sido otro de los anuncios y de las propuestas del Pacto Histórico. Es un ministerio que además asumiría la vicepresidenta, y allí yo creo que hay muchas opciones y muchas posibilidades de avanzar en erradicar esas desigualdades estructurales de este país, ¿no? Que son, por supuesto, que afectan mucho más a las mujeres, pero que sin duda afectan mucho más a las mujeres afrodescendientes, a las mujeres empobrecidas, a las mujeres de ciertos territorios donde realmente la infraestructura social es muy poca. Entonces allí también en lograr consolidar un Ministerio de la Igualdad que promueva esos cambios profundos que se requieren en la sociedad, pues porque estamos hablando además de más del 51% de la población que somos las mujeres en Colombia, creo que va a ser clave, ¿no? Hay adicionalmente otros elementos que ha propuesto que tienen que ver con la erradicación del hambre, que tienen que ver con los acuerdos de paz,
pero digamos, yo dejaría ahí como algunos de los elementos que debe, que son retos enormes que el próximo gobierno tiene de cara a lograr ese cambio histórico y ese cambio real que se ha propuesto. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Fabio, ¿cuáles son los retos desde su lectura? Bueno, un primer reto es que ese gran acuerdo nacional se consolide, porque se necesita gobernabilidad, tanto en el Congreso de la República como con los diferentes sectores sociales y económicos del país. Entonces, ya ha habido un importante avance en términos exactamente de la gobernabilidad en el Congreso, con las expresiones del Partido Liberal y otras un poco aisladas todavía, pero que siguen avanzando, del partido de la U, incluso de Cambio Radical y de algunos conservadores. Lo otro es que Gustavo Petro ha dicho: aquí vamos a consolidar la paz. Ese es un reto clave. Y en términos laborales, pues Gustavo Petro en su programa de gobierno dice: vamos a hacer un pacto por el trabajo, cuya primera expresión es que la fuente de riqueza, quien genera riqueza, es el trabajo. Ya esa afirmación implica entonces que se va a tener una correspondencia con todos los derechos conculcados a los trabajadores en 32 años de modelo neoliberal, y tendrán que empezarse a reversar unas medidas muy neoliberales como la ley 789, aquella por el cual se amplió la jornada diurna hasta las 10 de la noche y se rebajó el pago de dominicales y festivos. Gustavo Petro ha dicho que esa norma debe ser derogada. Pero la consolidación de ese acuerdo nacional es lo que va a permitir una gobernabilidad que permita estos cambios que se están anunciando, tanto los que acaba de decir la doctora Alejandra como los que yo he mencionado en materia de reforma tributaria, más los que ha dicho el compañero Miguel Pardo en materia educativa. De tal manera que el esfuerzo nuestro es respaldar todas esas medidas que vayan encaminadas a que este cambio se consolide. Ok, Fabio, listo, muchas gracias. Y cerramos entonces con Miguel Ángel Pardo. Bueno, ¿cuáles son los retos de este nuevo gobierno? Suscribiendo lo que han expresado Fabio y la doctora Alejandra, pues yo reitero que vamos a requerir, y esa es una prioridad antes de todo, de una unidad enorme para sostener el nuevo gobierno, el gobierno alternativo, pues conservando las independencias de las organizaciones sociales, pero el aspecto central está, por supuesto, en el respaldo y en la garantía del sostenimiento del nuevo gobierno. El tema del acuerdo nacional es supremamente clave. Los puntos que han resaltado la doctora Alejandra y Fabio, que son el tema del acuerdo de paz, pues aquí hay un reto histórico enorme, que es retomar las reformas democrático-burguesas que fueron suspendidas en 1885. Es decir, estamos hablando de lo que expresaba Petro en su intervención, no solamente en su programa, sino en su primera intervención como presidente electo, que se trata del desarrollo del capitalismo, es decir, de suspender, de echar definitivamente al olvido de la historia las viejas formas precapitalistas y feudales en todos los escenarios, especialmente en el tema de la necesidad de desarrollar la producción nacional y, por supuesto, el tema de la tierra. La producción nacional en el campo de la agricultura y, por supuesto, en el campo de la industria, el fortalecimiento del mercado interno, todo esto que son las bases del capitalismo moderno y contemporáneo, que fueron pues destrozadas por el neoliberalismo y todos los tratados de libre comercio, y que en este momento se constituyen en un asunto clave. Y tiene una correspondencia que es en el terreno nuestro. Requieren de sistemas educativos y de ciencia y tecnología supremamente fortalecidos. Y allí hay una coincidencia enorme con el presidente electo, y es la coincidencia en esa propuesta de política educativa pública avanzada, que la podemos resumir en 3 grandes ejes. El primero, el derecho a la educación de toda la población independientemente de su edad. El segundo, la necesidad de avanzar en el tema del saber, lo llama a él. Nosotros lo llamamos la apropiación del conocimiento, generación del conocimiento avanzado para el desarrollo de la producción nacional, y el bienestar social, que es lo que le agregamos los trabajadores a ese punto. Y en tercer lugar, la dignificación de la labor pedagógica para todos los integrantes de la comunidad educativa y académica, y que tiene 2
requerimientos. Uno, que haya financiación estatal y adecuada. En eso hay un compromiso de restituir el artículo original de la Constitución que garantiza la financiación permanente y creciente de los derechos a la educación, la salud y el agua potable. Y por supuesto el tema de la democracia en el terreno de la educación, que es lo que permite que avance el conocimiento. Y en ese sentido, este va a ser un reto para nosotros también desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, que coincide pues con todas estas reformas que quedaron truncadas, repito, prácticamente desde 1885.